¿no? Depende de cómo lo miremos. Bueno, pues nada. Como yo soy el terror de usted, a ver, recuerda, tenemos los exámenes de evaluación ¿cuándo? El martes. Martes día Wow. first On. of April. April. Vale. ¿Todo el mundo lo tiene claro que los exámenes son el próximo martes? ¿Sí? Y la pregunta que yo les hago, a ver si alguien cae, ¿el próximo martes hay examen de hoja? No. No vamos a hacerlo así porque cuando lo digo así, ¿cómo que bien? Pensamos en porque tú, Lorena. ¿Por qué? ¿Ya han cogido tirria a los ejercicios de Excel? Sí. Uy. ¿Han cogido ya tirria? Ah, vale. Bueno, pueden hacer todos los irónicos y irónicas que quieran. ¿Vale? Obviamente, yo solo dije que Excel pues, era un poquito más difícil, pero entre comillas un poco pues se lo hago por su bien, porque cuando vayan a una empresa pues van a tener que saber manejarla. Si no es el Excel, es cualquier hoja de cálculo. ¿Vale? Por eso es la incidencia y por eso es la pena de que ustedes pues, un poco incidir sobre ese programa, sobre esas hojas de cálculo. ¿Vale? Y nada, pues la semana que viene pues entonces tienen RCB, tienen inglés, ¿tienen alguno más? No. Fácil, ¿no? No. ¿Cómo que no? ¿El inglés no es fácil? No. Los temitas nuevos, ¿eh? Sí. Acabo de ver ahora. Acabo de ver, por eso te decía antes de que yo soy el terror. Esto no se hace, Marcelo, esto no se hace. Son una carta de té. Son 5. 49 folios en estos dos temas. Bueno, entonces, ¿de qué va a ir el examen? Mónica piensa como yo. Mi amiga. Es mucho. Sí, Sí, sabes. muchísimo. Para la memoria misma. Bueno, piensen que trabajamos. Vamos a ver, yo nunca las he dicho, y nunca las he pedido, y nunca las he exigido. Que se sepan todos los temas, palabra por palabra, incluso saberse dónde están las comas. Nunca se los he pedido. Vale, yo lo que les he pedido básicamente es que tengan una idea general de las cosas. Vale. Entonces, ¿de qué va a ser el examen? El examen va a ser un tipo test. Y recuerden que no son los 9 temas. Recuerden que yo les dije al principio de enero, ¿vale? Que los 2 anteriores exámenes, las personas que los aprobaban, esos temas ya no entraban, con lo cual no son los 9 temas. Entonces no digan que ahora hay que tanto. Marcelo, sí. Son 5. Y Marcelo, solamente tienen esto y tienen inglés. Sí, y los de Excel para Los de Excel es para junio. Sí, pero hay No que es para hacerlo ahora. ya. ¿Y qué 5? El... O sea que son como Brad Pitt, esos 5 temas. Son una casa. Son una pasada. Sí. Como Cristiano Ronaldo. No, Cristiano. Mejor. A ver. Les voy a decir cómo es el examen. Recuerden que yo les dije
de que los exámenes que superaran en anteriores parciales o anteriores evaluaciones ya no iban a entrar en este, ¿vale? Pero que sí iban a entrar los posibles supuestos prácticos, yo les puse. ¿Recuerdan aquello que hicimos una vez de una planificación de plantilla de un hotel? ¿Recuerdan aquello que hicimos de calcular la mano de obra necesaria, ¿vale? Con unas ciertas condiciones, ¿lo recuerdan? Pero la planificación, no, vamos a poner una planificación. Yo he dicho que podrían entrar los ejercicios. Sí, yo me pegué 2 horas haciendo una planificación del hotel. Una cosa es lo del hotel, pero después había otras cosas que eran planificaciones. ¿Lo recuerdan? Sí, otra vez estaba muerta. Que decía 3 embarazos, 3 Exactamente. El primer ejercicio que hicimos de... Que había unos que decían que se preveía que iba a haber tanta falta y tanta paja y que era necesario. Era el cuadro ese de... Del cuadro de turnos equilibrantes te refieres. Sí. Ese. Eso sí. Yo he dicho que no, yo he dicho que ese y esos ejercicios que yo puse al principio, ¿recuerdo? Que son 10 en el supuesto. ¿Cómo que no? Sí. ¿Que no? ¿Que no se acuerdan o que no lo saben? Vale, pues esos ejercicios, eso sí entra, aunque estaba dentro de las unidades que ya se examinaron en anteriores evaluaciones. Tema 2, sí. Tema 2. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos dos temas. Vale, y si nos queda tiempo luego, pues hablamos de los otros 3. Vale, para que incidir un poco en lo más importante, que de las cosas que pueden salir, pues preguntas. Como siempre, va a ser un examen 3 con varias, no sé si serán 20 o serán 30 preguntas tipo test, con 4 posibles respuestas y una de ellas sola correcta. ¿Qué pasó, no? Bueno, a ver. El otro día hablamos algo sobre el control de los recursos humanos, planificación de los recursos humanos, lo que se llama perfiles profesionales. Yo les dije que se leyeran lo de la entrevista de selección. ¿Se lo leyeron? No se me olvidó. Directamente. A mí no me acuerdo. Por ejemplo, posible pregunta de examen. Vale. ¿Es lo mismo reclutamiento que selección de personal? No. ¿Y cuál es la diferencia? En un reclutamiento, ¿tú ya tienes hecho una selección de personal? No. ¿No? ¿Por qué tanto no cuando con la gente de varios? Bueno, Perdón. El reclutamiento en las entrevistas de selección, bueno, en el proceso de selección de personal, se refiere a atraer candidatos al proceso. ¿Vale? Ese es el reclutamiento. ¿Vale? Cuando tú pones en el... Se necesita administrador. ¿Vale? O se necesita bombero. O se necesita administrativo o administrativa. ¿Vale? Tú pones el anuncio, ¿vale? Y entonces tú lo que esperas es que venga gente. Venga gente, no, que haya personas, ¿vale? Que envíen su solicitud de empleo o su currículum o su carta de presentación, ¿vale? A la dirección o al email, lo que sea. ¿Vale? Ese es el reclutamiento, atraer personas al proceso de selección. Luego, tras ese reclutamiento, una de las cosas primeras que se va a hacer va a ser un filtrado. ¿Vale? Es decir, recuerden que yo les dije
que todos, digamos, la selección de personal empieza mucho antes. La selección de personal primero se define en base a que una empresa tiene que tener una ficha con todos los puestos de trabajo que están presentes en la empresa. De esa ficha, ¿vale?, sale lo que se denomina el perfil. ¿Vale? El perfil que se demanda en base a las funciones, las características, las exigencias del puesto. Y de ese perfil, ¿vale?, luego, cuando tú vayas a hacer el proceso de selección de personal, te llegarán los currículums, ¿vale?, y tú luego lo que vas a cotejar es el currículum con el perfil que tú quieres. Es lo típico que tú sueles decir en la entidad de selección, que es lo peor que dice, no busques el perfil, que es una cosa que la verdad es bastante, a mí no me gusta decirlo así porque es bastante aséptico, es bastante general. Tú dices, no busques el perfil, pero a mí lo que quiero que me digan es por qué. Porque si ni siquiera me da la oportunidad de decir, mira, tú no compras el perfil porque resulta que en vez de 3 años de experiencia, pues tienes solamente 1 año de experiencia. Que te lo digan, no te digan, mira, no compras el perfil por eso. Pero yo me acabo de decir, dice, no compras el perfil, dice que es tan pancho y tan pancha, ¿vale? Entonces cotejan lo que tú tienes con el perfil. Si ven que casa, pues entonces tú seguirás pasando a la siguiente fase de selección. Si te dicen que no lo casa, pues entonces te desechan. Te desechan, es decir, te sacan del proceso. ¿Me entienden? Pues una posible pregunta puede ser esa. ¿Es lo mismo reclutamiento que selección? ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es atraer personas al proceso selectivo. Otra cosa luego es que tú puedas entrar dentro del proceso. Porque digamos que el proceso previo es el reclutamiento. ¿Vale? Pues entonces esa es una de las cosas que, por ejemplo, tenemos en el tema este de selección. ¿Escuchan desde casa? ¿Sí? ¿Entendieron lo que les dije? ¿Vale? Bueno. A ver, tienes que pensar también que lo que la empresa siempre quiere con un proceso selectivo, que es atraer a aquellas personas que cumplan mejor el perfil que se demanda. Y obviamente lo que se intenta, se supone que es lo que se intenta en ese perfil, es encontrar a los mejores o a las mejores. Lo que pasa es que después vemos la realidad de que muchas veces a las empresas no les interesa que tú seas el mejor o la mejor, sino lo que les interesa es que el coste que tú vas a suponer para la empresa sea lo más bajo posible. Entonces, la verdad es que hay como una dicotomía entre lo que digamos que es la filosofía de los recursos humanos puros y duros, que es atraer a los mejores profesionales o a las mejores profesionales a la empresa, y otra cosa es un poco cómo, digamos, un poco se debate actualmente, digamos, esas selecciones dentro de la empresa española, que es conseguir que el coste laboral sea el menor posible. A veces no les interesa que sea el mejor o la mejor, lo que les interesa es que precisamente, yo por ejemplo tengo una amiga que resulta que esta chica, hay que reconocerlo, no es que tú veas que es ninguna lumbrera, pero resulta que tuvo la suerte de que consiguió un certificado de discapacidad. No, eso no es chollo. ¿Vale? Pero no por decir, porque chollo tenemos. Consiguió un certificado de discapacidad porque por lo visto él no lo sabe, por lo visto no veía bien. Y entonces resulta que, yo me acuerdo perfectamente que un día pues, la llamaron para una entrevista en una empresa aérea, canaria, muy importante.
¿vale? Y entonces me vino preguntando a mí, diciendo, de hecho, Marcelo, ¿me puede dar clases de Access? Y digo, ¿por qué? Dice, no, es que estoy en un trabajo, me voy a llamar, no sé qué. Entonces necesito que salga algo de Access, porque no tengo mucha idea. Pues nada, pues tuve un día allí con ellos, estoy explicando algunas cosas de Access, pero obviamente no se le puede explicar para que una persona tenga un dominio que aprenda a manejar una base de datos. Pues resulta que al poco me enteré de que la habían contratado. Y hasta hace poco pues seguía allí. ¿Y por qué? Porque tenía ese tipo de capacidad. Entonces, claro, tú dices, pues, coño, es un poco extraño, ¿no? Extraño, ¿no? Tú vas con una filosofía de que siempre a las empresas hay que atraer los mejores, pero resulta que después te encuentras de que a la hora de elegir no siempre se elige el mejor. Se elige el que, digamos, que monetariamente lo va a seguir más rentable. Aunque la persona que entra de esto, a lo mejor no sea tan competente. ¿Vale? Entonces, la filosofía que te dicen desde un principio que siempre se lo he dicho desde esta perspectiva, que los recursos humanos son uno de los principales activos de la empresa y que pueden marcar la diferencia entre, pueden representar la ventaja competitiva entre dos empresas. ¿Vale? Bueno, como aquí una de las cosas primero que les dice en la selección es que una de las primeras cosas que pueden motivar que una empresa piense de que podemos necesitar, y ahora sí puedo bajarme esto y luego. Allí, si le das a todo, tú puedes cargar. Eso estaba buscando. Allí, arriba, sube, en la... ¿Le dice página? No, porque actualmente se aparece aquí debajo como un No, PDF. pero arriba, no, pero cuando aparece se tiene que ir a... No, en la barra negra que no me sale. La barra negra esta. Sí. Así es, a la derecha. Aquí. No, en el anterior. Aquí. En el anterior. Ahí. Ah, vale. Abre y ya. No sé. A ver, una de las cosas que yo siempre buscaba esto, aquí debajo, si lo voy a tener que guardar por aquí, que se tiene en cuenta a la hora de decidir si necesitamos personal o no, es lo que se denominan detecciones de necesidad de personal. ¿Cómo una empresa puede detectar que necesita personal? ¿Alguien me podría decir algo? Detección de necesidades de personal. Y la gente se empieza a quejar. La cuestión es, lo que dice Elena, tiene una parte guay y otra parte no guay. Dice, cuando el volumen de trabajo no da abasto, pero claro, define volumen de trabajo que no da abasto. Por ejemplo, tú tienes que hacer una jornada de 8 horas y llega un momento que tú trabajando 8 horas no haces ni la mitad. Pues te dirán, sigue haciendo. Quédate una hora o más. Sí, pero tú ya empiezas a enfadarte y poner malas caras y tal, y al final dices, ¿necesitas a alguien? Eso lo hice ya cuando son muchos meses. Pero ya tú empiezas a estar de más genio. Por lo general, Ahorita no te lo tienes. a ver, eso por lo general lo que se debería hacer es que la detección de personal se hiciera de una manera proactiva. De una manera proactiva es que se viera antes de que sucediera algo, de que efectivamente se necesita personal para poder hacer frente a algo que no es posible con el personal que se tiene en ese Cuando hay momento. una baja, por ejemplo. Puede ser. No... ¿Has tenido de ellos? No puedo. El problema de las bajas tiene muchas connotaciones. El problema de las bajas es que si tú tienes que hacer el trabajo de otra persona, pero además tú sabes el trabajo de otra persona, a lo mejor en algún momento lo puedes asumir. El problema es cuando esa otra persona que se pone de baja tenía un trabajo que tú no sabes cuál era. Entonces,
claro, ahí estamos en un sitio extraño, porque resulta que la persona está de baja, pero tú no sabes lo que hacía. Entonces, o traes a una persona de fuera que va a estar en el mismo sitio que tú, porque resulta que tampoco vas a conocer qué trabajo hacía, ni cómo lo hacía y todo lo demás. Tú tampoco lo sabes hacer. Entonces, hay una situación ahí extraña. Es una situación extraña que a mí, por ejemplo, yo he sufrido. Es decir, ir a tener que, digamos, coger el trabajo de una persona que estaba de baja y como las otras personas no sabían lo que hacía, te dicen, pues mira, pues yo no sé, búscate la vida. Entonces, pues tú te quedas un poco que no puedas hacer el trabajo con la eficiencia que tú quisieras. ¿Por qué? Porque no lo conoces. ¿Vale? Entonces, por lo general, cuando se detecta la necesidad de personal, ¿vale? Es cuando, por ejemplo, lo que está diciendo Elena, por ejemplo, los clientes se enfadan. O, por ejemplo, como está diciendo ahí Lorena, no se cumplen los plazos de entrega. Entonces, resulta que, claro, cuando se van a dar todas esas señales, ¿qué pasa? Que la gerencia, los jefes, van a decir, aquí algo pasa. ¿Qué van a decir? Pues vamos a preguntar. Entonces, claro, cuando vas a preguntar, pues es cuando vienen esas personas que no han podido dar abasto y dicen, mira, no puedo dar abasto. ¿Vale? Y en esos casos, es decir, cuando se ve esa señal de alarma, es cuando por lo general los gerentes o los jefes se dan cuenta que necesitan personal para cubrir. ¿Vale? Por lo general, Pero yo tengo alguien que tiene que enseñar. pero que la cuestión es que esa persona, la persona que viene de fuera, No, sí, pero no sabe. una formación. Otro, Muy bueno. Es verdad, pero. por lo general, la persona que viene de fuera lo que tiene que hacer, en principio, al principio, tiene que servir de apoyo. Es decir, tú le puedes ir dando esas tareas que tú puedes ir descargando y tú te vas ocupando de esas tareas más importantes. Lo que tú no puedes pretender es que una persona, desde el principio, ni aunque pase un mes, depende de la complejidad de la tarea. ¿Vale? Porque a lo mejor, si yo qué sé, pues llamar un listado de clientes, pues eso no es tan difícil. Pero si, por ejemplo, yo qué sé, tiene que presentar una justificación para una impresión pública, obviamente eso no es una cosa que las personas pues aprenden de aquí para mañana, ni para pasado. Yo he estado en otras situaciones y yo, a ver, no soy de acuerdo las cosas, pero yo ponía al lado de la persona que me tenía que decir, ella iba a una velocidad que yo le cogía la mitad, y yo le estaba escribiendo cosas y cuando yo he tenido que enseñar a alguien y veo que viene, se siente que ahora sin nadie, tiene un papel y va escribiendo, que yo siempre escribo, y dice, no, todo se me queda, digo, ¿estás segura? No, lo que pasa es que después hay personas que a lo mejor no te dicen nada porque a lo mejor piensas que no te extrae. Yo era una libreta, No, yo me llevaba una libreta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me he visto en esa situación y te ocurren cada día situaciones que tú no controlas y constantemente tienes que estar preguntando. Y como ves a la otra persona que está tan atareada, tan no sé qué, te da cosa de preguntarle. Al final lo que intentas es sacar, intentar hacerlo por tu cuenta, pero resulta que lo que tú crees otra persona sacaría en 10 minutos, resulta que tú, cuando intentas sacar por tu cuenta, te pegas una hora o más. A mí me ha pasado. Pero claro, vas mucho más lento. A lo mejor la primera vez, como no lo sabes, tardas 2, 3 horas o 4. A lo mejor la siguiente vez que te ocurre otra vez, pues resulta que ya, como lo sabes, pues no tienes ese problema. Pero claro, si te surge la siguiente día otra situación nueva, pues tienes otra vez para atrás. A mí me ha pasado eso. Es decir, ir poniendo poco a poco parcelas, poco a poco las cosas. O por ejemplo, un día, llegar y decir, mira, pues hoy tenemos que entregar unos papeles necesarios para el empleo. Tienes que irte. Y claro, si te vas, no puedes estar haciendo otras cosas. Y lo que no pueden pretender tampoco es que vayas a hacer una cosa con la que escriben en la calle y después tengas que poner a hacer otra. Me ha pasado. Entonces, claro, es una situación, pero la de la paja es una situación bastante. O por ejemplo, lo típico, que vienen, tú estás en el ordenador de la persona que está de baja, busca un documento de no sé qué. ¿Cómo lo
Yo digo, mira, pues no, o sea, no, tienes que estar en una de esas carpetas, busca las carpetas. Digo, pues nada, me pondré a buscar la carpeta, pero si busco la carpeta, no puedo hacer las otras cosas. O sea, pero el tema de las bajas es bastante, como dice Elena, ¿Qué es? Yo que estudio con mucha gente, entonces yo he visto unos ordenadores que no, hay lógica que no hay lógica uno uno. Entonces, en la lógica se supone por fecha, por cosa, por esos son bits de archivo. el archivo que yo no he entendido. Sí, pero por ejemplo, yo me encontré, yo por ejemplo, una vez sustituí a una persona que estaba de baja y resulta que estaba en su ordenador y resulta que me decían, busca una planificación semestral, no sé qué. Me ponían a buscar en las carpetas que tenían una unidad compartida y no encontraba nada. Y resulta que a los 10 o 11 días o al mes, la chica se estaba por allí y dice, no estaba ahí, estaba en la carpeta de inicio, oficina y documentos. Bien. Es que el ordenador es como si fuera tuyo y tú haces tu historia y después... Ese es el problema. Entonces, claro, como está de baja tampoco tienes la autorización para llamarle y decirle, mira, ¿dónde está esto? Pero claro, te vuelves loco buscando cosas. Y entonces quieres un poco hacerte un poco con el control de algunas tareas de esa persona, pero no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque no sabes la organización. O sea, es complicado. Entonces, por eso, una de las cosas que es muy importante, pienso yo, en recursos humanos y en ese ámbito, es tener todos los procesos y procedimientos escritos. Es decir, si yo tengo que hacer, es decir, eso es lo que se llama tener, ¿cómo se llama esto? Una política de calidad. La política de calidad, hay una cosa que se llama registro y procedimientos. Y en los procedimientos te dice cómo se hacen todas las cosas. Dice quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, dónde hay que hacerlo, qué plantilla hay que usar, etc. Con lo cual, si una persona viene de fuera nueva, tú le dices, mira, hay que hacer, por ejemplo, un pedido a proveedores. Yo, por ejemplo, una vez, cuando estaba sustituyendo a esa persona, resulta que me dijeron, mira, resulta que no hay una cosa tan prosaica como papel higiénico. ¿Quién tiene que haber pedido papel higiénico? Pues se tenía que haber pedido la chica que está de baja. Pero como la chica que está de baja, yo sustituí a la chica de baja, se suponía que lo tenía que hacer yo. Pero claro, yo no sabía los datos del proveedor. ¿Dónde están esos datos del proveedor? Pues no tengo ni idea. Pero claro, ¿qué es lo que habría que tener hecho? Por ejemplo, una lista con todos los proveedores. Una tabla con todos los proveedores, ¿vale? Recogida en documentos, y ahí, si tienes que hacer el pedido y tienes que hacer el papel higiénico, pues vas ahí y ves todos los datos. Hay que llamar a la persona, está el teléfono, y se le hace el pedido por internet hasta el día siguiente del correo. Lo tienes todo documentado, ¿vale? Con una persona que venga de fuera, por eso que no va a tener esos tantos problemas a la hora de tratar de digerir cuáles son las funciones que tiene que realizar. ¿Vale? Bueno, análisis y descripción de las cosas de trabajo. ¿Le suena esto? ¿Le suena que yo les puse una plantillita? A ver si carga esto. Una plantillita por aquí. ¿La vieron o no la vieron? Sí. Esto. A ver, no me acuerdo si era este. ¿Recuerdan lo que les dije del profesiograma? ¿Te suena? Sí. Vale, era esto. Aquí les ponía la plantilla posible. Vale, y aquí veíamos un ejemplo de ficha descriptiva, en la cual se ponía el puesto, de quién dependía, el departamento donde iba a estar, a quién tenía que darle incidencia,
las funciones que iba a dar, a tener las condiciones de trabajo, tanto desde un punto de vista mental, físico, e incluso desde un punto de vista de condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo se refiere a temperatura, iluminación, nivel de ruido, humedad, todo eso, ¿vale? Luego la formación que se requiere para ese puesto de trabajo, la experiencia y lo que se denominan competencias. Suena a ser nombre de competencia. Recuerdo que un día lo comenté, ¿no? Que actualmente en las empresas no se solía seleccionar no solamente por los títulos, sino se seleccionaba por competencias. ¿Eso qué significaba? Pregunta de examen. ¿Qué significaba? Va por ahí. ¿Qué significaba seleccionar por competencia? Las habilidades. A ver, desarrolla un poco más eso, Dani. Las habilidades. Aquí pone Mónica que eran las aptitudes y habilidades adquiridas. Sí, vamos por buen camino. ¿Vale? Es decir, ahora mismo los procesos de selección no solamente se dice, mire, usted tiene licenciatura en ingeniería aeroespacial, sino se le dice, usted por ejemplo me puede decir una o dos situaciones en las cuales haya tenido que desarrollar alguna capacidad, alguna habilidad de organización. ¿Vale? Y entonces luego, cuando se hacen las pruebas, ¿vale? En el proceso de selección, también hay lo que se denominan pruebas. Por ejemplo, pueden ser, las más conocidas son las pruebas psicotécnicas. ¿Les suena? Pero por ejemplo, también puede haber lo que se denominan los role-playing. ¿Les suena? ¿Se habla de role-playing? Por ejemplo, role-playing es, por ejemplo, que por ejemplo, Nuria en un momento determinado está ahora mismo en esta clase, está adoptando un rol, que es el rol de. ¿Cuál es el rol que está adoptando ahora mismo Nuria? Porque la veo un poco chef. Estoy preguntando a ella. El rol de. El rol de chimenea. Yo no creo que es el rol. De 5 temas. Ella está traumatizada con los 5 temas. ¿Cuál es el rol que está adoptando ahora mismo Nuria? Un rol negativo. No. No. Rol es papel. Agobiar. No. Eso es un estado de ánimo. O humor. Rol. Cuando vivimos en sociedad, estamos constantemente adoptando roles. Inconscientemente o conscientemente, pero lo estamos adoptando. ¿Sabes lo que es un rol? Sí. ¿Qué es un rol? Cuando tú juegas a juegos de rol, ¿qué estás haciendo? Actuar, adoptas un papel, ¿no? Es como una especie de obra de teatro en la cual tú adoptas un papel, ¿no? Entonces, también en el teatro de la vida, porque al fin y al cabo la vida es un teatro, ¿vale? Adoptamos roles, lo que muchas veces no somos conscientes de ellos. ¿Alguien me puede decir roles que adoptamos en la vida real? Por ahí vamos. Alumna, por ejemplo, padre, madre, amigo. Pero eso no son roles. Son roles cuando tú defines. No. Cuando Yo no estoy. Vamos a ver. Yo no estoy aquí actuando un papel que yo estoy estudiando. Sí, pero vamos a ver. Cuando tú vienes aquí, entre comillas, que no puedes hacer cosas o hacer cosas que a lo mejor no hacen en tu casa. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor en tu casa, yo qué sé, perdón por la presión, perdón por la presión. Adopta un rol poligonero. Vale, a veces. Gritona, no sé qué, y de todos los días no necesito taco. Vale, pero llegan aquí y de repente ese rol de poligonera, ¿vale? Con todas las connotaciones. Y perdón por
hacerlo. Es decir, tienes que adaptar otro rol. Cuando yo que sé, vas a un teatro, no puedes ponerte a hablar, no puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, los entornos sociales condicionan la forma de actuar de las personas. Entonces, las personas, obviamente las personas que más o menos son educadas, entre comillas, tienen cierta educación, son conscientes del rol que tienen que actuar en todo momento. Entonces, obviamente, cuando una persona cree que puede hacer lo mismo o puede actuar de la misma manera en casa, no hay problema. Es lo típico que suele pasar ahora, es que dicen que en las clases el profesor ha pedido la autoridad. En el sentido que los chiquillos y creen que se puede hacer exactamente lo mismo, o pueden actuar de la misma manera que cuando están en su casa. Entonces, obviamente, muchas veces, cuando la gente viene a clase, es un fiel y actúa de una manera un fiel reflejo de cómo actúa en su casa. Si son personas que son extrovertidas, si son personas que son mal educadas en casa, suelen y no son en ese rol, no están acostumbrados a ser sociales, no, ser educados, no adoptan un rol diferente como están en nuestro entorno. ¿Vale? Porque yo puedo hacer de una manera. Usted, por ejemplo, a lo mejor me pueden ver a mí de una manera. Cuando yo doy clase, a lo mejor estoy todo el día, pues, a lo mejor diciendo chistes o intentando ser humorístico, no sé cuánto, pero resulta que después llega a mi casa porque yo me vino por un agujerito, pues sería completamente diferente. No hay de hablar un dicho que dice que todas las personas somos como la luna. Siempre tenemos una cara oculta que nunca enseñamos a nadie. Hombre, yo creo que no. Sí. Sí. ¿Quién sí o es? Sí. Hombre, obviamente, pero es muy raro de que tú muestres al 100%. No ha habido lo típico que se suele decir en los matrimonios de que llevo 20 años viviendo contigo y todavía no te conozco. ¿No le suena ese tópico? Sí. Siempre se sabe la pata que se correa. Pero yo creo que no se puede conocer a las personas por lo típico. De hecho, yo conocí a esa persona hace 20 años y no veía que podía hacer lo que ha hecho. Pues yo tuve. Eso sí que me lo recuerdo. Por ejemplo. Entonces, en base a ese tipo de expresiones, básicamente lo que nos viene a decir es que las personas nunca las acabas de conocer al 100%. Y además, la cuestión que tienen las personas, el ser humano, es que con el tiempo cambia. Es decir, es como un río que siempre va en movimiento. Mutua, así, es un poco como los virus. El problema de las personas cuando cambian es que muchas veces se olvidan de decirle eso también a los demás. Y entonces resulta, de repente, tú llegas a una persona que a lo mejor la viste hace 5 meses y de repente, cuando lo conociste era de una manera y de repente, cuando la vuelves a ver, de repente ha cambiado completamente y te dices, ¿qué no te conozco? ¿Qué te ha pasado? Y de repente, la vida, sí, la vida, la persona. Me he casado. Cambia la persona. A lo mejor de casa. Vale, entonces, Nuria, yo soy de la opinión de que siempre estamos condicionados por los entornos sociales. Es decir, las personas siempre vivimos en entornos sociales, sean bien en entornos familiares, en entornos de amistad, en entornos de trabajo, o entornos, por ejemplo, aquí, pues de clase o lo que sea. Entonces, siempre inconscientemente, conscientemente, yo siempre soy de la opinión que se suele actuar de forma inconsciente. Inconscientemente adoptamos un rol. Estamos en un grupo de amigos. Muchas veces hay los grupos de amigos, por ejemplo, que yo a lo mejor aquí, por las circunstancias o por las connotaciones de mi trabajo, tengo que ser por
fuerza a una persona extrovertida y comunicadora. Pero, por ejemplo, muchas veces cuando yo estoy en grupos de amigos o personas más o menos conocidas, me dicen, Marcelo, ¿qué te pasa? Que se siente callado. ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la conversación? ¿Te sientes mal? Mira, no es ese el problema. El problema es la timidez. Me siento tímido. Claro, tú ves el choque, ¿no? Por ejemplo, ustedes dirían, Marcelo es tímido. Yo, pues no, pues sí, lo soy. En otro entorno, en otro tipo de relaciones, yo no adopto este rol que tengo ahora, adopto otro rol más en consonancia con mi forma de ser. Y de repente te llevas al choque. Pues mira, ¿será que no es así? Me lo han dicho, es decir, las personas me lo han dicho porque hace poco estuve en una reunión con unos antiguos compañeros de clase, ¿vale? Y resulta que uno de ellos me decía, mira, parecía, estabas extraño, parecía como que no hablaba y digo, no, parecías ausente, digo, no era ausente, era timidez. Y yo simplemente, pues como soy así, pues resulta que ante determinadas conversaciones, pues, o bien no sé qué hablar, o bien no sé qué decir, o bien pienso que no es mejor no decir nada. Entonces, adoptó ese rol. Llego aquí, tengo que cambiar el chip, digo, mira, no puedo ser así, yo soy comunicador, yo soy el que tengo que decir las cosas, yo soy el que tengo que expresar, yo soy el que tengo que ser extrovertido. Tengo que cambiar el rol. Cuando se abre la puerta para afuera, de la puerta de la boca para afuera, pues cambiaré otra vez el chip y será otro rol. O sea, no me paran por la calle como no soy el mismo. Bueno, no es que sea el mismo, soy el mismo. Pero me refiero al tipo de mentalidad o de esto que tenemos que tener aquí. Entonces, una de las pruebas de selección personal que se suele dar en los procesos de selección son los role-playing. Si aquí, por ejemplo, el punto de trabajo que te van a contratar es para comercial, pueden plantear una situación en la cual, por ejemplo, tienes que hacer una situación de venta. Entonces, la persona que está pasando el proceso de elección tiene que ser muy consciente de que tiene que cambiar su rol. Es decir, no puede pensar en ese momento, ay, es que yo soy tímido, pues no voy a decir nada. Porque tienes que decir, mira, una de las cosas que exige el perfil de la que se ve el profesorama es que la competencia que tengo que demostrar es que soy una persona que tenga capacidad, fluidez verbal y que tenga una capacidad de expresar cosas, una capacidad de comunicar. Entonces, rápidamente tienes que saber cambiar ese rol. Obviamente, si te contratas para mecánico, tienes que saber que el rol no va a ser que te pongas a hablar con el que te hace la entrevista. Te vas a tener que demostrar que tienes agilidad mental, ¿no? Bueno, mental un poco, pero sobre todo destreza con las manos. ¿Vale? Destrezas a la hora de manejar herramientas. Entonces, una de las cosas muy importantes es eso, el rol, y ser consciente, aunque Nuria todavía la veo un poco que no se lo cree, de que constantemente estamos adoptando el rol. ¿Vale? ¿Ustedes creen que eso es cierto o no es cierto las personas que están en casa? Pues entonces, fíjense en algún momento si pasan un proceso de selección, ¿vale? Piensen para qué tipo de trabajo es y en base al tipo de trabajo que es, ustedes tienen que pensar cuál es el perfil que exigen. Y entonces, en base a eso, ustedes tienen que saber qué tipo de rol o qué tipo de persona pueden buscar para ese puesto de trabajo. Obviamente, una persona, eso lo voy a después picaresca, como digo yo. Si, por ejemplo, tú te presentas a un puesto de jefe,
la cualificación, entre comillas, los títulos para ser jefe. Por ejemplo, has estudiado licenciatura en nada, como dice, por ejemplo, yo. ¿Vale? Supone que si hay licenciatura en nada, es administración de una empresa. Supone que para dirigir una empresa, si por ejemplo hacen un proceso de selección para ser gerente de una empresa y tú resulta que tienes muchos títulos, pero resulta que eres tímido o tímido, ¿qué pasa? Puedes adoptar dos cosas. O bien miente, o bien trata de ser una persona que no eres. O bien dices directamente, pues mira, yo no sirvo para este trabajo. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Cambiar y adaptarse al profesorado que pide o al perfil que pide como persona? ¿O bien decir, mira, directamente esto no es para mí? Elena está la situación. claro, Ay, yo. esa es la cuestión. Se lo digo porque Mentir, no. Intentar De forma difuminar la verdad. no, vamos. Tú dices que sí de momento, pero Es como que si me dices, ¿sabes utilizar el Access nivel usuario avanzado? Digo, sí, sí, pero pero yo me lo curraré para tener algo. la cuestión es que en una entrevista van a decir, Sí, yo, obligas. por lo general eso es de personalidad y te identifican si tú realmente cumples el perfil, Sí. digamos, psicológico. ¿Vale? El problema de personalidad que muchas veces se hace con preguntas test y hay lo que se llama en determinados sitios lo que se llaman preguntas de control. Las preguntas de control son preguntas que te hacen los psicólogos. Por ejemplo, en la pregunta número 1 te pusieron una pregunta sobre algo y resulta que en la pregunta 40 te preguntan lo mismo pero al revés. Y entonces, mientras esas preguntas de control lo que te hacen ver es si existen contradicciones en lo que estás respondiendo para ver si tú estás mintiendo o no. Ese es el problema de los test de personalidad, que o bien eres sincero y reflejas realmente el tipo de personalidad que tienes, o bien si tú sabes que el tipo de personalidad es una determinada para un puesto, pues tú lo que vas a tener que decir, por ejemplo, si es para gerente, y si te ponen una pregunta, ¿usted está acostumbrado a tomar decisiones importantes en su vida? Pues tú no le puedes decir que no. Tienes que ponerle sí. Porque obviamente tomar decisiones es una de las cosas que se va a pedir para el puesto de gerente o de mando. ¿Vale? ¿Me entienden? Bueno, pues lo del APT, mira, no he estado hablando rojo. si es que me está diciendo los temas que van a caer. Yo no sabía si era así. Para la pinilla. Ay, no me lo recuerdo. Bueno, pues Ahí sí te lo recuerdo. entonces, recuerden, ¿de dónde sale el perfil? Entonces, No es análisis de los puestos de trabajo. De la ficha de descripción del puesto. ¿Vale? la ficha se llama profesional. A ver, existen dos. Existe la ficha, es decir, esta, que es la ficha descriptiva, y luego existe otro instrumento adicional, ¿vale? Porque el problema que tiene la ficha esta es que no puede cuantificar que, por ejemplo, la necesidad de cuántos de grado que tiene que tener determinadas aptitudes. Por ejemplo, no lo mismo a nivel de decisiones que tiene que tomar un cajero o cajera del supermercado, obviamente con todo el respeto para los cajeros y cajeras del supermercado, que un director o directora del supermercado. Es decir, los dos tienen que tomar decisiones, pero digamos que ¿cuál es la importancia mayor en cuanto a la toma de decisiones? ¿Del cajero o cajera? Es decir, ¿cuál es la decisión que puede tomar un cajero o cajera? Puede ser, yo qué sé, si por ejemplo le ponen una bolsa más, una bolsa menos en la compra a un cliente, o por ejemplo, yo qué sé. Es decir, el nivel
de repercusión que puede tener esa decisión no es la misma entre un director del supermercado y un cajero o cajera, ¿vale? Entonces, ustedes pueden decir que en una ficha, cajero o cajera, o bien director o directora, en ambos tienen que tomar decisiones. Pero ¿cuál es el peso que tú le vas a dar a ese puesto en cuanto a la toma de decisiones? Hay que graduarlo de alguna manera. Y obviamente el peso que tiene en la toma de decisiones en el perfil del puesto va a ser mucho mayor que en el director, que en el cajero o cajera. Entonces, una herramienta de ayuda a eso, que nos permite cuantificar eso, es el profesional. Es decir, por ejemplo, capacidad de liderazgo. Obviamente tiene que estar mucho más desarrollada, mucho más cuantificada en el gerente que en el cajero. El cajero o cajera obviamente no tiene que tener mucho liderazgo porque por lo general trabaja de forma autónoma, ¿vale? Pero si por ejemplo fuera jefe de caja, jefa de caja, obviamente tendría que tener un poquito más de toma de decisiones que un cajero o cajera. Pero eso que después el gerente del supermercado tendría que tener mucho más. O sea, una manera de cuantificarlo puede ser a través del profesorado. Por ejemplo, para el cajero o cajera le pondríamos a lo mejor un 2 o un 1 de liderazgo. Pero luego el jefe o jefa de caja le podemos poner un 5 y después el gerente o director del supermercado le podemos poner un 9. Y entonces vemos que esa cualidad, ese rasgo que tiene que tener para hacer puesto de trabajo, a lo mejor está en varios puestos, pero no se tiene que presentar la misma intensidad. Eso se usa mucho, una cosa que por desgracia no hemos podido ver, en un instrumento que se llama valoración de puestos. Es decir, en valoración de puestos hay un instrumento que te permite ver todos estos ítems que están presentes, son comunes a todos los puestos de una determinada empresa, y mediante una valoración de esa intensidad te permite pues, después realizar una puntuación de cuánto vale cada puesto. Y luego lo que se puede hacer en base a esa puntuación es establecer cuánto se va a retribuir a cada puesto. ¿Vale? A través de una valoración de puestos de trabajo. ¿Vale? Hay unos instrumentos que se dan en de recursos humanos que yo he dado, lo he estudiado y lo he tenido que hacer. ¿Vale? Entonces, pues se crean todos unos, como ya he dicho, unos ítems que están presentes en todos los puestos y se valoran la intensidad que tiene cada uno. No es lo mismo, por ejemplo, con todo el respeto, la inteligencia requerida para ser cajero o cajera que la inteligencia requerida para ser gerente. Se supone, aunque muchas veces nos encontramos jefes o jefas que... Exacto. O que son lo que yo digo habitualmente 3A. Así que van ascendiendo no por su capacidad, sino porque es amigo de nada. Tú pasas mucho por el político. Por ejemplo, la ministra de Empleo. La ministra de Empleo. ¿Saben que esta señora, con todos los respetos, no ha trabajado en la empresa privada, en serio política? Y también la de Fomento, que no terminó la práctica de medicina. Entonces, por ejemplo, la anterior, la señora Laura Paquín, se llamaba o algo así, que fue ministra de Sanidad. Sí, la Paquín estuvo de Sanidad.
apariencia. Me parece que esta señora tampoco tiene carrera, incluso. Después de que se fue de Está en Europa ahora, creo. Sí, Imagínate algo de los europeos. sí, por ejemplo, ahora otra señora, la que estuvo de fomento también con el Gobierno socialista, que ahora a lo mejor la imputó por un escándalo de los ERE de Andalucía, pues está en el Banco Europeo de Inversiones. Por ejemplo. Ay, Dios. Pero, por ejemplo, la señora ministra de Empleo, por ejemplo, nunca ha trabajado en la empresa privada. Es decir, no sabe lo que es la realidad, entre comillas, del empleo. Situación de política. Entonces, muchas veces, por desgracia, en este país, muchas veces las personas que llegan más arriba no siempre son las más competentes. Son las que han tenido la suerte, o por ser hijo de, hija de, o bien por enchufe, pues llegan al nivel superior. Y entonces yo pienso de que los jefes, ser jefe no es mandar por mucho poder que se tenga. A mí una vez me dijeron una cosa: si tú quieres ser jefe o jefa, tienes que saber hacer todo mejor, es decir, tienes que saber hacer todo lo que hacen tus subordinados, incluso mejor que ellos. Entonces, el que manda no tiene que ser jefe, tiene que ser lo que se denomina líder. El líder es el que arenga, es el que motiva, es el que apoya, es el que está ahí con el grupo de trabajo para que se cumplan los objetivos. Pero un jefe no tiene que solamente dedicarse a mandar, tiene que dedicarse a liderar. Y no es lo mismo ser líder que ser jefe. ¿Han visto la película esta de Breja? Por ejemplo, hay por ejemplo el señor Richard Watt, se ponía al frente de los ejércitos y él era el primero que iba con su caballo y su espada contra el ejército enemigo. Es decir, no se quedaba atrás, metido, y decía: ustedes vayan, yo les digo que ustedes vayan y yo me quedo aquí atrás. No, era el primero que iba con ellos. Pues eso es un líder, no es un jefe. ¿Vale? Un rollo, ¿no? Un rollo. ¿Ves la diferencia entre la ficha de trabajo, el APT y el profesorama? Y que uno puede complementar al otro. Sí, ¿verdad? Bueno, objetivos del análisis del puesto de trabajo, pues nada, métodos para obtener la información. Pues, ¿cuál es uno de los primeros de ellos? Pues la observación directa. Yo quiero saber cómo es un puesto de trabajo, pues yo lo que hago, me pongo al lado de la persona que está haciendo el trabajo y observo. Otra de las cosas que se suele hacer es a través de cuestionarios. Le paso un cuestionario a la persona, ¿vale? Porque obviamente están mirando todos los puestos de una empresa y saber qué es lo que hace y todo lo que hace, pues lleva obviamente una gran cantidad de tiempo. Entonces muchas veces lo que se suele hacer es desde el Departamento de Recursos Humanos se le pasa a todos los puestos, a las personas que ocupan esos puestos, y le dicen: mira, puedes contestar a todas estas preguntas. Y entonces, perdón, que no he entrado ahí. Por lo general te dicen: mira, te la llevas a tu casa y la haces. Exacto. Esto hazlo, por ejemplo, fuera del horario laboral. Por ejemplo, una vez, precisamente, otra amiga que tenía, que resulta que era precisamente directora de supermercado, pero resulta que una vez la llamé a las 11 de la noche y me dice: mira, Marcelo, no te puedo atender porque resulta que estoy haciendo la valoración de los empleados. Lo estaba haciendo en casa. Y de repente estaba mirando uno y dice: ¿este que le pongo? Y dice: no lo sé, voy a ponerle 5. Porque hay un momento que eran tanto, claro, y hay un momento en que ya sabía que ponerle. ¿Vale? Y después otra cosa que suele pasar, que suele hacer también
cosas de los APT es, por ejemplo, preguntarles a expertos. ¿Vale? Pero, es decir, si por ejemplo, yo qué sé, en un puesto de informático, pues a lo mejor podría preguntar a un ingeniero informático, pues sobre qué creen que podría hacer pues, en ese puesto. ¿Vale? Es decir, consultar a expertos. ¿Vale? Vale. Luego, descripción de puesto de trabajo. Lo tenemos claro ya, ¿no? ¿Sí? Perfil. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el perfil? Vale, de la ficha. ¿Vale? Entonces, en este perfil, como ya vimos, pues se van a pedir pues, unas ciertas características de la persona que va a entrar en ese puesto. Y una de las formas de saberlo también es a través de la profesorama, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Y aquí nos dice los perfiles actualmente basados en las competencias, lo que yo les decía. ¿Vale? ¿Ves que lo pone aquí? Dice, las competencias se definen como el conjunto integrado de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes. A ver, pregunta de examen. ¿Es lo mismo aptitud que actitud? No, vale, hasta ahí llegando. ¿Me lo pueden explicar? ¿Qué es una actitud? ¿Qué es una actitud y es una actitud? Actitud es tu forma de hacer, de actuar. Tu forma de actuar. No es es la reacción ante una determinada situación. Esa es la actitud que tú pones. Por ejemplo, yo ahora mismo, frente a ustedes, veo la actitud que ustedes tienen ahora mismo. Bueno, entonces, cada vez que miro para acá, ya te imaginas la actitud. ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma muchas veces que tenemos las personas de ver la actitud que tiene otra persona? Por lo general, muchas veces es el lenguaje gestual. Y la cuestión del lenguaje gestual es que el problema es que muchas veces tú puedes mentir con la palabra, pero es mucho más difícil mentir con tu gesto. Porque los gestos muchas veces son inconscientes. Yo les animo, hay un libro muy bueno, yo lo he conseguido por internet, si ustedes lo pueden conseguir, lo buscan, se llama así, se llama El lenguaje del cuerpo, de Alan Pease, Alan Pease. Lo voy a escribir para que si ustedes lo pueden encontrar. Alan Pease. Y se llama El lenguaje del cuerpo. ¿Vale? Es un libro que está muy interesante. Incluso lo ponen así a la Pease y seguramente le va a salir ya el susodicho libro. Es un libro muy interesante porque te habla de todas las cuestiones relacionadas con los gestos. Te habla de lo que se denomina kinesia. ¿Vale? La kinesia no es la de kinesia, no es la esto de mano. Yo me acuerdo porque un alumno que me lo dijo, me confundió la kinesia con la kinesia. La kinesia es el lenguaje gestual, ¿vale? El lenguaje gestual va desde la boca, los ojos, ¿vale? Va desde la posición de la mano, por ejemplo, cómo mueves tus manos a la hora de hablar, cuando, por ejemplo, las tienes unidas a la cara, ¿vale? Incluso te habla de la posición de los pies y de la posición de las piernas, ¿vale? Incluso te habla de la orientación, es decir, no lo mismo que tú estés
persona así y otra persona está aquí, que tú hagas eso. Y te giras a esa persona. Incluso de eso, si tú, por ejemplo, estás así, la otra persona te está hablando y tú le estás hablando así, pero no te giras, quiere decir que no tienes una total interés por lo que está diciendo la otra persona. Sin embargo, si tú decides hacer esto, demuestras ese nivel de interés. Por ejemplo, muchas veces está demostrado, incluso en ese libro se ve, que inconscientemente, si una persona, cuando por ejemplo estás en una fiesta, te interesa o no, tiendes a poner la orientación de los pies hacia esa persona. Si no te interesa, no los orientas. ¿Sí? Vale. Yo tengo esta posición para cerrar al principio social. Pero porque si no tiene Dios para hablar de ella. Pero, por ejemplo, otra cosa que es bastante importante, por ejemplo, son los movimientos de los brazos. Por ejemplo, hay muchas personas que, sin querer conscientemente, se ponen así. Cerrada. Esto es una posición de defensa. Es decir, instintivamente lo que piensas es que la otra persona pues, te va a hacer algún tipo de daño, aunque no es exactamente así, pero inconscientemente el cuerpo reacciona así, y entonces tú tienes a proteger pues, la zona más vital de tu cuerpo, que es la zona pues, del torso. ¿Vale? Entonces tú paras sin defensa. Por ejemplo, ustedes no han visto que dicen, por ejemplo, cuando llega uno mandatario de un país extranjero, una de las primeras cosas que se hace es quitarse la chaqueta. Inconscientemente también lo que está haciendo una barrera. O, por ejemplo, cuando por ejemplo, una persona, un presidente del gobierno, va a subir al estrado a hacer un discurso, no entiende cerrarse la chaqueta. Por ejemplo, también eso es establecer una pequeña barrera para intentar afrontar ese miedo o ese peligro que cree que va a tener al enfrentarse pues, a una persona que le pueden, entre comillas, agredir, aunque no es agredir físicamente. Pero como tienes inconscientemente ese miedo, lo tienes a protegerte y te pones así. No es lo mismo poner las manos así, como de la que estoy hablando. Y yo, por ejemplo, yo pongo la mano así, cuando ustedes me están diciendo algo, yo que estoy demostrando, lo que ustedes que parecen, si yo estoy haciendo, yo, por ejemplo, si lo pongo así, ustedes me están hablando, yo lo que estoy haciendo es evaluando decir las cosas que ustedes me están diciendo. Estoy pensando y estoy mostrando desinterés. Pero sin embargo, si ustedes me hablan, ya me las encuentro así. Por lo general, un síntoma de aburrimiento. Y entonces yo claramente percibo que su actitud, entre comillas, de cansancio, su actitud no es buena. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hago como profesor es, por ejemplo, decir una chorrada. Entonces, al decir esa chorrada, digamos que yo activo otra vez el interés de la persona y la persona otra vez, digamos que vuelve, ¿verdad? Entonces es una forma de que la persona no se me vaya y centrarla. Son pequeños trucos que yo no entiendo cómo uno puede va desarrollando, pero es una forma de que la persona no se me pierda. Pero la postura, los gestos, la forma de estar me da mucha indicación de cómo ustedes están. Entonces, por eso muchas veces uno dice, ¿qué te pasa? O ¿qué pasa? Que necesito el ejercicio. Yo lo intuyo porque
No, por ejemplo, una vez está demostrado de que cuando tú mientes, tienes que ir a los ojos hacia la izquierda. ¿Por qué? La explicación fisiológica es la siguiente. Porque resulta que por esto la zona izquierda del cerebro es la zona creativa. Y entonces, al estar la zona creativa, por lo visto los ojos tienden a irse hacia la izquierda porque al intentar mentir estás creando algo. ¿Entiendes? Y conscientemente lo hace. Por ejemplo, otra señal de mentira es que muchas veces sin querer pues tendemos un poco a hacer esto. Sí, porque mira, o sea, que ya estoy haciendo muy bien. Pero de repente ves que la persona tiene la mano en la boca, no la tiene en la boca, sino que tiene que hacer algo de forma que intenta taparse la boca. O sea, es un gesto inconsciente que está diciendo como que yo estoy diciendo algo, pero realmente no es ciertamente la verdad. Como así. ¿No le ha pasado una cosa? Así se una persona más así, no dice una cosa. Por lo general, eso quiere decir que no es totalmente sincero. ¿Vale? Pues los gestos, contra lo que puede parecer, no te tratan. Hay un documental que yo he visto en YouTube, se llama El lenguaje del cuerpo, que te dice incluso de que los gestos no son los mismos. Por ejemplo, este gesto, el gesto este en el ámbito anglosajón significa ok, que tiene una expresión, no sé si alguien lo sabe, que es la guerra civil americana. Pero no se le ocurre, por ejemplo, hacer esto en Grecia. Porque esto hace referencia a cierta parte del cuerpo que es muy decirle algo así en Grecia es decirle vete a por ahí. O sea que incluso los gestos dependiendo de la cultura pues significan cosas diferentes. ¿Vale? Pero que imagínense una entrevista de selección, la persona que tiene que decidir quién selecciona Se sabe todo eso. La experiencia. La experiencia, y obviamente saber un poquito, te puede dar indicación. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, ves a una persona que constantemente está moviendo las manos, pues esa persona claramente tú piensas que puede tener algún tipo de problema. Estamos muy nerviosos y no sabes qué hacer. O a lo mejor, no sé si han visto una vez que hay personas que pueden otorgarse compulsivamente. Por ejemplo, en las mujeres, por ejemplo, yo lo he visto muchas veces recurrente, muchas veces las mujeres, sobre todo las que tienen pelo largo, se tienden a, cuando están preocupadas por algo, son muy nerviosas, están todo el día tocándose el pelo. Entonces yo, por ejemplo, a una persona que yo en una entrevista de selección, pues evidentemente yo lo veo tocándose el pelo, y por ejemplo, es un puesto, yo que sé, para chofer o chofer, no sé, de tren, yo no lo movería. Pues si la veo así, pues ya se toca así, se queda un poquito en el pelo, pero si la veo y le digo, ¿qué te pasa? Estoy preocupada por algo. Constantemente te tocas el pelo, no sé si te ha pasado. ¿Vale? Entonces, la persona que hace la selección
muchas veces tiene que guiarse de esos pequeños faros, porque la persona puede mentir muy bien, pero de repente se dice, no, yo soy una persona muy tranquila y se pone así. Lo hago muy exagerado, pero incluso yo, por ejemplo, una vez, a mí me pasó, yo siempre lo digo porque hay veces que a veces las anécdotas que me pasan a mí, pues son fieles ejemplos de las cosas que pasan. Por ejemplo, una vez fui a una entrevista y de repente, sin querer, pues resulta que la silla era de ruedas, de esas que no tiene brazos, pero que son así. Yo habitualmente en mi casa, pues ya se ponía como así, como moverme por un lado para otro, pues de repente cuando me quisiera dar cuenta me estaba moviendo por un lado para otro así. Estaba entrenando. Te pillaron. Sí. De repente paré en un momento determinado. Yo dije, pero Marcelo, ¿qué estás haciendo? Porque claro, me estaba dando cuenta de que me estaba moviendo. Era el nervio que tenía, que lo que hacía era moverme. Moverme porque me estaba moviendo por la otra silla. Obviamente, para la persona que lo ve, me da una sensación que no era buena. Pero eso que me están dando, ustedes piensen, sujeto a la como persona, y eso a la hora de una prueba de selección, pues también le puede dar. Y obviamente, como no son conscientes de ello, porque lo hacen inconscientemente, están acostumbrados a ello, pues resulta que eso es información. Lo piensan mucho. Yo les recomiendo que, a ver, vamos a ver si incluso, ya que estamos aquí, y que conste que yo no tengo ninguna porcentaje de ventaja en esto. Míralo aquí. ¿Lo ven? Ven aquí, a ver si por casualidad. Mira, aquí lo tienen. A ver si lo pueden encargar aquí. Comunicación no verbal, el lenguaje del cuerpo. Vale, aquí lo tienen. Aquí, por ejemplo, les habla la postura, por ejemplo. Otra cosa importante son los ojos. No es lo mismo que yo les mire así. Que yo les mire así. Porque yo les mire así. Porque yo les mire así. Vale. Entonces, una de las cosas importantes siempre en una entrevista de selección se dice es miren a los ojos de la persona que les habla. No les rehuye. Es decir, obviamente no miren los ojos así. Vale, pero siempre mantener el contacto visual con los ojos de la persona. Es decir, no rehuyas la mirada hacia tu lado. Vale. Es importante. Es un gesto importante de seguridad. De confianza en ti, de mirar a los ojos de la persona que les habla. No sé si muchas veces les ha pasado que ustedes entran en una persona y de repente la persona te rehuye la mirada. Eso que da impresión. ¿Qué pasa ahí? O qué pasa, o que a lo mejor lo que me están diciendo no le gusta y se siente herido o herida, ¿vale? Entonces, pues, es un claro gesto de que algo pasa. ¿Vale?
Aquí, por ejemplo, después otra cosa que suele pasar mucho también son las distancias. Hay una cosa que se llama la proxemia. Es decir, la proxemia estudia cómo influye la distancia en las interacciones sexuales. Es decir, como interactuamos con un grupo de personas, ¿vale? No es lo mismo. Dependiendo del rol que tú tengas, en ese momento, la distancia tiene que ser una hora. Es decir, por ejemplo, si yo hiciera esto, en la hora, exactamente. Pero si fuera su novio o marido, obviamente. Depende. Si yo no conozco a la persona, Obviamente. si yo no conozco a ese novio, ahora sí, yo pero si ¿sabes? Quiere que mira, No se sentiría incómoda. ¿Vale? Es lo típico que suele pasar en los ascensores. Sí. Es decir, de repente tengo un ascensor con una persona que o no conoce o apenas conoce. O en el avión. O en el avión, o por ejemplo en la playa, o está todo abarrotado de gente y de repente viene al lado, se te pone alguien con tu toalla que no conoces de nada. Y de repente tú te ves con una persona que no tiene nada ahí medio en la playa y tú dices, vale, te tienes como un poco extraño, ¿no? Entonces, depende del contexto social, pues la distancia es importante. Y no es lo mismo una distancia, lo que se llama la distancia íntima, que por ejemplo la distancia social. Por ejemplo, sí, más o menos. Aquí es una cosa importante también, ¿vale? Que la apretón de mano no es lo mismo que des una apretón de mano tipo Terminator, como digo yo, o que des un apretón de mano tipo calamar, como digo yo. El Terminator es aquella persona que cuando te lo parece que te estruja los huesos y que tampoco es bueno. No es bueno, obviamente, pero tampoco es que es bueno es la persona calamar que te lo da y parece que tiene miedo incluso de pegártelo, ¿no? Entonces, eso también denota la forma de ser de la persona. En un proceso de selección influye también en la forma de dar incluso la posición como la da. No es no darla de arriba hacia abajo, pero darla de abajo hacia arriba. O, por ejemplo, hay personas que te la dan y luego te ponen en el antebrazo. O a lo mejor hay personas que te lo dan y luego te dan una palmadita en el hombro. Todo eso denota. ¿Qué es lo que político? Sí, porque está en ese documental, el lenguaje del cuerpo, porque eso denota lo que quiere decir que yo quiero llevar el control. Yo soy el que más mando y por eso te hago ese gesto. Esa es la razón. Y aquí le pone, por ejemplo, tocarse la nariz, tocarse el ojo. Pues para eso. ¿Ves? Para eso. Al igual que aquella vez que yo te dije de Henry Ford, que tú dijiste, pero es que yo no sabía todo esto. Pues por eso también yo te estoy animando a que tú te veas esto, para que veas la cantidad de cosas que con los gestos nosotros inconscientemente podemos hacer. Sí. Pues tiene su razón de ser. La mirada, el gesto de los brazos, el gesto con las piernas, los cruces de piernas, los cruces de pie, cruces de tobillo, por ejemplo, es muy usual que, por ejemplo, cuando ustedes van al dentista, cruzan los tobillos. Bueno, así. ¿Me ha pasado? Yo por lo general
quisiera yo ese costo. Sí, pero también. A mí yo precisamente enseguida. Yo no, yo me siento y te digo, dime. Me pongo Y te digo, usted es un profesional. Yo vengo aquí y me relajo. ¿Será que yo que cuando he ido tengo mala suerte de que No, y yo pueden a buscar ahí dentro y pegan ahí media hora y no hay manera? Yo hay un momento que me pongo tenso y se me nota enseguida. Vale, incluso, por ejemplo, los efectos de fumar o los efectos para la gafa. Pero no tengo una amiga que siempre tira el humo hacia arriba en vez de hacia abajo. Porque las personas que tiran el humo hacia arriba por lo general son personas emprendedoras, personas optimistas y personas echadas para ¿sabes? Sí. ¿Vale? Y luego están los indicadores, los ángulos y triángulos, las técnicas de inclusión y los indicadores de las personas sentadas. Suele ser, por ejemplo, darse mucho en grupos de personas. Vale, pues aquí tenéis, aquí nos pone, hay otro libro en el cual se ven incluso las imágenes. Ah, mira, aquí tenéis las imágenes. ¿Ves? Imágenes con los gestos, la forma de cómo se tiene que mover las palmas de las manos, los apretones. Entonces se usa mucho en satisfacción personal, la forma de los pies. Por ejemplo, si tú tienes interés por algo, como por lo que está diciendo una persona, por lo general tiendes a hacerte un poco hacia adelante. ¿Vale? Por lo general, si no tienes mucho interés o por lo general la persona tiene miedo, tiendes hacia atrás. ¿Vale? Tiene que utilizar todos los respaldos clásicos y eso se atrás. Aquí les ponen los tipos de los apretones. Veo el apretón que yo terminé, que es aquí cuando utilizamos otra parte de la otra mano, la posición de las manos también nos indica, incluso después también cuando las personas que hacen así, los triángulos de las manos, ¿ves? Después cuando te la pones por detrás, después te la como tenerlos a 6, los dedos, o por ejemplo, este típico gesto, por lo general de chivería, ¿no? el segundo lo pongo yo. Este, Ah, sí, eso sí. pues nada, pues a leerlo bien. Obviamente esto no entra en el examen. Qué bien, no, esto sí es interesante. Todo interesante no va a ser un examen. Son muy pocas clases para explicarle todas las cosas interesantes que a mí me parecen que el recurso humano no se puede entender. Por ejemplo, otra cosa que no te hubiera gustado dar, por ejemplo, va a ser un ambiente psicotécnico. ¿Vale? Tocarse la nariz, frotarse el ojo, rascarse el cuello. Rascarse el cuello también nos indica cosas. El aburrimiento. Para que, por ejemplo, aquí yo veo algunas expresiones, aunque esta forma de aburrimiento está quizás no tanto. Vale. O sea que ya los tengo que trabajar todo el mundo con los gestos. Los brazos, ¿lo veis? Brazos cruzados. Ya lo veis aquí. Vale, están otros cruces de brazos, no solamente ese. Cruces de brazos disimulados, expresiones faciales, las miradas, gestos
piernas, y si tienen cruces de piernas diferentes, ves cruces en tipo 4, tipo, ¿vale? Cruces de tobillo, cruces de pies, por ejemplo, la posición de la cabeza, por lo general, si una persona tú la ves con la cabeza ligeramente radiada, quiere decir que está en una posición de atención. Esto, por ejemplo, es muy común, por ejemplo, en los perros. Por ejemplo, cuando el perro, tú le dices algo y el perro te atiende, por lo general atiende a dar un poco la cabeza, así lo has visto, así, atiende ligeramente. Por lo general, ligeramente radiada, ligeramente atención. Por ejemplo, esto por ejemplo, yo lo vi una vez en un médico, una consulta. Este gesto, ¿vale? Luego, gestos de agresión, por lo general son las personas que se ponen así, la mano en jarra, ¿vale? Esto de cierto chulería, cierto prepotencia, cierto aquí estoy yo y soy el mejor. Y luego esto ya son, por ejemplo, para las relaciones un poco más de coquetería. Femenino, aunque aquí no le ponen ningún gesto con los anteojos, los indicadores, los triángulos, es decir, por lo general, si te interesa a alguien, por lo general, la orientación de los pies coincide con la orientación que tiene el otro. ¿Vale? Técnicas de inclusión y exclusión. Los grupos, no usted no pasa que está en un asadero y de repente hay una persona que no sabe cómo meterse, y va de grupo en grupo intentando meterse a alguien, y sin querer, el grupo parece que crece. No sé si han tenido esa sensación extraña. Por ejemplo, sí. Pues aquí, por ejemplo, tenéis dibujos en personas sentadas. ¿Vale? Por lo cual, yo les animo a que se tengan un poquito de tiempo, por ejemplo, después de los exámenes, ¿vale? Que busquen el susodicho texto y lo lean un poco. La verdad es que es bastante curioso y les puede decir que yo, pues, se pueden sorprender, ¿vale? Todo esto viene a que en una prueba de selección, pues también se mira mucho en una parte de la prueba de selección que son las entrevistas o bien las pruebas de selección. Cuando tú, por ejemplo, estás haciendo un roleplay, estás actuando, pero tu cuerpo también está actuando. Y entonces, por la persona que te ve o que está haciendo la selección, una de las cosas fundamentales que también se fija son los gestos. Entonces, si tú haces gestos extraños, no eres consciente de estas cosas, puedes meter la gamba. Es decir, puedes por un lado estar diciendo algo, pero a lo mejor lo que estás diciendo es en contraposición total. Es decir, tú puedes decir, mire, pues yo soy una persona extrovertida, me encanta la gente y me gusta conocer gente nueva. Y de repente estás así. Y sin querer estás puesto, me puse así. Y
¿Vale? Tus gestos no te están denotando como que tú eres una persona que sirva para este perfil. ¿Vale? Bueno, aquí les hablo de las competencias, pues ya lo tenemos claro. Aquí les hablo de una serie de competencias genéricas, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que piden mucho las empresas, por ejemplo, es orientación al orden. Que sea una persona ordenada por naturaleza. Orientación al logro. Que te busque trabajar con objetivos. Orientación al cliente, que tenga las habilidades y destrezas necesarias para tú poder conocer gente nueva, expresarte de una manera clara con personas que no conoces y que tengan un problema a la hora de expresar. ¿Vale?